Con 8 millones de votos en su costal, Gustavo Petro, en el Centro de Convenciones Jiménez de Quesada, hizo un discurso en el que se proclamó como el jefe de la oposición. Con los nuevos instrumentos que hay en Colombia, la oposición tiene una protección especial. El jefe de la oposición, que es además quien queda de segundo en la contienda presidencial, tiene un cupo en el Senado. Emplazó al presidente Duque en algunos campos como la lucha anticorrupción y la política social, y dijo que iba a tomar un corto descanso de unos pocos días y que iniciaba la batalla política de cara a la consulta anticorrupción y a ganar alcaldías y gobernaciones. Nació una nueva oposición en Colombia. Hay una fuerza única de oposición. ¿Cómo va a funcionar la oposición de Gustavo Petro? En su discurso hizo referencia a algunos liberales de las bases liberales que lo estaban acompañando, entre ellos el ex viceministro Luis Ernesto Gómez, ex viceministro del gobierno del presidente Santos, hombre clave en la campaña de Humberto de la Calle, y luego un muy fogoso defensor de la campaña de Gustavo Petro. Bienvenido, doctor Gómez. Juan, muy buenas noches, qué gusto estar acá contigo y hablando de este tema tan importante que es el tránsito democrático que está viviendo Colombia. Usted ya quedó, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Usted ya quedó montado en la, digamos, en la tarima y en el bus de la oposición. Pues hice parte de la campaña de segunda vuelta, después de que lamentablemente mi partido tomara una decisión bastante incoherente de apoyar al candidato Iván Duque, que defendía unas propuestas y una visión de país muy distinta a la que hemos defendido como liberales. Y por eso la decisión de acompañar a Gustavo Petro, que fue el candidato que pasó a segunda vuelta y que tenía en su programa, primero, y ese fue el motivo esencial de mi apoyo, la protección, digamos, y el cumplimiento cabal del acuerdo de paz. Y segundo, temas que para mí también son muy importantes relacionados a las libertades individuales y a la protección del medio ambiente. Ese proceso de oposición bajo las nuevas reglas supone que va a tener una dinámica diferente a la oposición del pasado. La oposición de estos 4 años era básicamente la del Centro Democrático frente a la Unidad Nacional, la del uribismo frente al santismo. ¿Cómo será la oposición de estos 4 años? Bueno, primero resaltar que tenemos una democracia vibrante, o sea, acabamos de vivir un tránsito democrático donde el Centro Democrático y las fuerzas políticas que acompañaron al candidato Iván Duque ganaron después de hacer un ejercicio coherente de oposición, algo que me hubiera gustado que hubiera hecho mi partido liberal, siendo coherente con lo que han defendido, entender que no es necesario acomodarse al poder rápidamente ni buscar alguna componente burocrática, sino apostarle a la coherencia. Y hoy yo creo que ese ejemplo que dio el Centro Democrático, que con coherencia, hay que decirlo, defendieron unas tesis muy distintas a las que yo defendería, pues hoy lograron unas mayorías democráticas en Colombia y permite esto una transición de poder, un cambio de modelo en Colombia. ¿Qué queda entonces? Una oposición de aquellos que hemos defendido el proceso de paz, de aquellos que consideramos que es prioridad en Colombia mantener un modelo de desarrollo basado en el saber y en la protección del medio ambiente, y de aquellos que defendemos plenamente las libertades individuales y que del otro lado existen unas visiones más retardatarias en materia de libertades individuales que han dicho claramente desde la campaña del no y ahora que algunos del Centro Democrático que quieren hacer trizas los acuerdos, otros que es necesario hacer unas modificaciones en temas esenciales como participación en política y justicia transicional, que en realidad es lo mismo que hacer trizas los acuerdos, y por supuesto temas relacionados al proceso, digamos, de paz y a lo que implica la reducción de violencias en Colombia. Por eso habrá un bloque de colombianos que acompañamos a Gustavo Petro ejerciendo la oposición desde distintas formas. Yo no diría que hay una bancada parlamentaria de los verdes, del Polo y de decentes, digamos, hoy unificados en torno a un proceso de oposición, pero sí unas nuevas ciudadanías que hacen la política de manera distinta
y que hoy se encontraron en este ejercicio de segunda vuelta y que, como lo hemos discutido ya internamente, pues también buscaremos acompañar el proceso de la consulta anticorrupción, encabezadas por dos figuras del Partido Verde, y que después ese proceso de confianzas nos lleven también a buscar procesos electorales de cara a 2019 y ejercer una defensa de las causas que hemos defendido. Hoy vi que el senador Jorge Iván Ospina, que es el presidente de la Alianza Verde, del Partido Verde, dice: con Petro tendremos una coalición, pero Petro no es nuestro jefe. Palabras más, palabras menos, eso es lo que él señala. Coalición sí, pero jefatura no. Le pregunto en su caso, y el de esos otros sectores liberales y de distintas corrientes sociales, ¿cómo es la relación con Petro? ¿Petro es el jefe de esta oposición o tienen una coalición de oposición? ¿Cuál es el papel de Petro y de ustedes en esa dinámica? Lo primero es que se diferencia mucho esta conformación de ciudadanías libres a los que ganaron la presidencia en cabeza de Iván Duque y con un jefe claro que es Álvaro Uribe Vélez. Aquí no se trata de ese tipo de jefaturas, esto es una coalición democrática de personas que compartimos causas. Y por eso, evidentemente, la voz de Gustavo Petro será muy importante en el Senado de la República. Su vocería en torno a defensa de ciertas causas será muy importante y esto servirá también como un ejercicio de compartir, digamos, ejercicios democráticos. Pero lo que es real es que estas dinámicas que se gestaron en segunda vuelta, el apoyo en torno a la consulta anticorrupción, la defensa de causas en el Congreso no será bajo una lógica de una jefatura vertical como existe en el Centro Democrático, sino es un ejercicio mucho más de construcción colectiva y de liderazgos colectivos. Le pregunto entre paréntesis, ¿qué va a hacer con su partido, el Partido Liberal? ¿Qué van a hacer con el expresidente Gaviria? ¿Qué van a hacer los liberales inconformes como usted en esta campaña o como otros, como Juan Fernando Cristo, por ejemplo, que tiene una pelea abierta con César Gaviria? ¿Qué sigue en la política liberal? Bueno, hay unas voces que, como la del senador Luis Fernando Velasco, que llaman a que se haga un congreso extraordinario del partido, es decir, convocar a las bases para revisar los resultados. Yo creo que siempre es muy necesario después de una derrota, porque es que el Partido Liberal perdió. Tenemos que arrancar por reconocer una derrota. Perdimos con nuestro candidato Humberto de la Calle y perdimos como partido en encontrar un camino unificado en torno a cuál era el paso a seguir en segunda vuelta y cuál modelo de país íbamos a defender. En eso estamos absolutamente derrotados los liberales y cualquier ejercicio de recomposición requiere algo de reflexión autocrítica. El senador Velasco dice: hagamos un congreso extraordinario. Yo, la verdad, por el comportamiento que he visto desde la dirección liberal, no creo que eso sea un camino que cambie mayormente las cosas. Hoy la bancada parlamentaria decidió, seguramente con algunos intereses burocráticos, clientelistas, acomodados, apoyar a Iván Duque. Celebro que Iván Duque básicamente les dijo gracias a las bases liberales, sin ninguna mención a esa adhesión parlamentaria. Ni siquiera mencionó al expresidente César Gaviria, que fue tan veloz allá a entregarse después de primera vuelta. Entonces, yo lo que veo es que el partido hoy es rehén, el Partido Liberal, ese gran Partido Liberal, hoy es rehén de una bancada parlamentaria y de un director. Y yo creo que hay mucho liberalismo, y ese es el que me interesa. Me interesa, y a muchos líderes nos interesa, es el liberalismo del que no se siente recogido ni interpretado por César Gaviria. Doctor Gómez, alguno de los medios de comunicación puso unas imágenes que decía: así se vive la derrota en la campaña de Gustavo Petro. Y el propio Gustavo Petro contestó en Twitter: ¿cuál derrota? A nosotros no nos derrotaron. Y lo dijo varias veces durante su intervención: nosotros no estamos derrotados. Los invito a que doblemos esta página y avancemos, aquí debe haber alegría. ¿A ustedes los derrotaron o ustedes triunfaron? ¿Cómo lee usted? En democracia, pues las mayorías ganan. Ganó Iván Duque, ganó el Centro Democrático y ganó una propuesta de país conservadora. Eso se vale en democracia. En eso perdimos. Pero ¿dónde ganamos? Ganamos en la construcción de confianzas y en la construcción de una agenda democrática amplia que incorpora un ala progresista, un sector del liberalismo que quiere seguir defendiendo causas de libertades individuales, las causas del proceso de paz, una visión de modelo de desarrollo económico basado en lo privado, basado en el emprendimiento privado, pero también en la creatividad que recupere la naturaleza y la diversidad cultural
y étnica de Colombia, y esa coalición ganó porque se encontró y porque además decide no solo construir confianzas y apoyar a Gustavo Petro en segunda vuelta, sino que decide que vamos a transitar hacia ejercicios de confianzas y de campañas en la consulta anticorrupción y en 2019. Y estoy seguro que de ahí saldrá, pues yo te lo pongo así, ahí hay 8 millones de colombianos que se conforman en un muro de contención para que Colombia no vuelva al pasado en materia de libertades y en el proceso de paz. No lo voy a poner en ejercicios de adivinación ni de pronóstico, pero lo pongo en el terreno de su propio deseo. ¿Qué quisiera usted, como muchos de los que estaban en estas fuerzas, que esté ocurriendo dentro de 4 años? ¿Cómo se imagina la elección dentro de 4 años a partir de su deseo y su propósito político? Pues la verdad, yo creo que hoy pensar en la elección de 4 años es absolutamente prematuro. Yo creo que lo que yo quisiera hoy como colombiano es que el presidente electo Iván Duque se aísle de sectores tan retardatarios que lo acompañaron en su proceso de elección, que no ponga en riesgo el proceso de paz, porque la experiencia colombiana indica y la internacional que cuando no se cumple con la palabra empeñada por el Estado, pues se reeditan las violencias, así como la violencia de partidos liberal conservador de comienzos del siglo pasado terminó sin garantías democráticas. Nacieron nuevas violencias en guerrillas y yo creo que hoy Colombia puede y está enfrentado a que nazcan nuevas violencias. No veo a Timochenko volviendo al monte, pero sí veo muchos jóvenes que están apostándole y que le apostaron a ese proceso de paz y que se desmovilizaron perdiendo la confianza en la capacidad del Estado de cumplirles. Y sí veo a muchos otros colombianos que piensan distinto diciendo en este país no hay garantías para pensar distinto. Va a haber estigmatización, va a haber persecución. Entonces yo quisiera ver, honestamente, más que pensar en cuál es el próximo presidente de Colombia, quisiera ver a un Iván Duque que haga gala de garantías democráticas, así como ellos tuvieron garantías para pensar distinto y para ejercer la oposición con plenas garantías, que le den garantías a quienes ejerzamos la oposición. Ese es el país que quiero ver y que en una contienda democrática, si ellos tienen éxito, pues seguramente los colombianos refrendarán ese éxito en su gobierno, y si no tienen éxito, pues evidentemente habrá otra transición democrática. Yo creo que lo más importante que hay que preservar en Colombia es pues, la democracia, es nuestro pilar fundamental, independientemente de cómo pensemos, tenemos que defenderla. Después de esta batalla tan intensa en la campaña electoral, ¿usted no cree que hay un mandato que les dieron los colombianos a Iván Duque en algunos temas en los que él insistió mucho, como por ejemplo que los criminales de lesa humanidad paguen cárcel? ¿No cree, cuando usted dice ojalá no rompa los acuerdos, no cree que él tiene la dificultad de que los colombianos votaron para que se busque la forma de que criminales de lesa humanidad tengan una sanción? ¿Cómo compaginar esa voluntad popular, esa manifestación electoral con las tareas de gobierno? Eso lo tenemos que reconocer. Yo creo que esa voluntad popular no es que se reversen los acuerdos de paz. De lo contrario, Iván Duque hubiera ganado en primera vuelta. Estamos hablando de que más del 60% de los colombianos que votaron en primera vuelta acompañaron a candidatos que se comprometieron con preservar el acuerdo de paz. Yo creo que los colombianos no están buscando que se reverse el acuerdo de paz. Mayoritariamente los colombianos dijeron, hombre, hablemos de otros temas. Seguramente en otros aspectos sí quieren un cambio. Y ese cambio lo vieron reflejado en Iván Duque. Pero yo creo que mayoritariamente los colombianos no quieren volver al pasado de renegociar los acuerdos. Y yo le digo con sinceridad al presidente electo, si él se dedica en sus si él dice que lo que va a hacer es reversar el acuerdo, se va a quedar los 4 años haciendo enmiendas constitucionales y en un berenjenal enorme, con el país incendiado, con la sustitución de cultivos incumplida, con personas que dicen, oiga, aquí hubo un acuerdo de sustitución y ahora están fumigando, con el ELN también saboteando. Es decir, yo creo que es muy importante que Colombia no pierda una senda. Vivimos unas elecciones en paz, como nunca antes. Yo creo que esa es una victoria del proceso de paz. El mismo Timochenko felicita a Iván Duque. Lo que antes hacían con un bombazo, lo hacen hoy en democracia diciendo reconocemos que Iván Duque, quien ha estado representando el modelo de país distinto al nuestro, lo celebramos. Entonces, si Colombia echa para atrás, pues lo que va a hacer Iván Duque es un gobierno básicamente de saltar al pasado. Yo esperaría, ojalá como colombiano que fui derrotado electoralmente este domingo, esperaría que él mire para adelante.
En la campaña de Gustavo Petro decían hay dos tipos de liberales, los liberales de la mermelada y los liberales de las ideas como Luis Ernesto Gómez. Eso era lo que le decían allá al momento de presentarlo. Se nos acaba el tiempo, doctor Gómez. Una pregunta final personal. La joven paternidad, ¿cómo va su bebé recién nacido? Bueno, muy bien. La verdad, eso es como el mayor motivador para todo lo que uno hace en la vida. Los dos chiquitines que tiene y la familia que tengo, que soy muy afortunado. Luis Ernesto Gómez, liberal disidente, liberal antigavirista, liberal petrista, nos ayuda a entender qué va a pasar con la nueva oposición en Colombia. Gracias por haber estado con nosotros. Sigan con Red Más Noticias.